Buenos días a todos, los que están aquí y los que nos observan a través de nuestros canales virtuales de Iglesia en Línea. Bienvenidos a esta celebración dominical. Le agradezco mucho, por un lado, porque usted ha decidido venir este domingo, que es el día en que es la final del Mundial, y yo no sé si es que voy a contar con usted hasta la hora en que esto se acabe. Espero de que ninguno de ustedes se ponga de pie para irse, porque tiene que irse a ver la final del Mundial. ¿Ya? Habiendo dejado eso en claro, con todas las expectativas y anhelos para esta mañana, y ahora sí sonriéndoles y ya no estando serios, hoy sí tenemos que ver un tema que a muchos de ustedes les preocupa, y a mí me preocupa que usted le preocupe. ¿Por qué me preocupa que usted le preocupe? Porque sucede que en algunos medios cristianos, inclusive evangélicos, protestantes o dentro del catolicismo romano mismo, hay gente que le da mayor publicidad a los demonios y a la obra de estos que enfocarse en Cristo. Hay gente que defiende más a los demonios y lo que supuestamente hacen frente a lo que Jesús ha hecho. Hay gente que considera que la enseñanza de los demonios es tan importante como entender la libertad que tenemos en Cristo Jesús y la verdad que Cristo ha venido a traer a nuestras vidas. En todo caso, a mí me preocupa que a usted le preocupe. Por esa razón, hoy nos vamos a tomar un poco de tiempo, no necesariamente los 45 minutos. Voy a tratar de sintetizar un semestre de clases en 45 minutos y unos que otros minutos más para poder tratar sobre este tema. ¿Qué hay acerca de los demonios? Y antes de ir directamente a responder esta pregunta, yo tengo que dejar claros ciertos elementos que usted y yo debemos de tener en mente al momento de leer la Biblia. Entiendo que quizás en su caminar cristiano usted aceptó al Señor probablemente y lo primero que le dijeron es: tienes que orar, tienes que leer la Biblia e ir a un lugar donde se adore a Cristo. Y hasta ahí nomás llegaron las instrucciones. Y es cierto, usted pudo haber ido a un lugar, usted comenzó a leer el texto de la Escritura, usted comenzó a orar. Y habrán ciertos elementos dentro del texto bíblico que para usted y para mí van a ser muy claros al momento de leerlos. Hay muchas generalidades dentro del texto que son de fácil comprensión. Hay muchos elementos que pueden de alguna manera parecerse o tener similitudes con nuestras realidades. Sin embargo, yo debo de tener en mente es un conjunto de cosas, de que cuando yo leo el texto bíblico, yo debo de tener conciencia de la distancia que yo tengo frente al texto que estoy leyendo. Distancias como cuáles. Primero, yo tengo barreras de tiempo y de cultura. Si estamos argumentando que Job es uno de los primeros libros en ser escritos, allá por el año 2000 a.C., y uno de los libros más jóvenes en ser escritos es el Apocalipsis de Juan, en el año 95 después de Cristo, pues estamos hablando de que usted y yo, ¿a cuánta distancia estamos del libro más joven, que sería la carta apocalíptica? ¿A cuántos años yo estoy de Apocalipsis? 2000 años, más o menos. ¿A cuántos años yo estoy de Job? 4000. Si Moisés escribe lo que escribe en el año 1500 a.C., ¿a cuántos años estoy de Moisés? ¿Sí me explico? Entonces yo debo de tener claro en la cabeza de que cuando yo estoy leyendo el texto, estoy leyendo un texto que está lejos de mí. Está entre 2000 y 4000 años de distancia. Y sería muy orgulloso y muy altivo de mi parte argumentar de que yo con una simple lectura de la Biblia entendí todo hasta los detalles y minucias que allí puedan estar escritas. El hecho de que tengamos un texto traducido al castellano no necesariamente significa de que nosotros tenemos en mente todo el cosmos o todo el universo que rodea a cada elemento, a cada autor, a cada narración, a cada personaje o a cada historia. Entonces, primera característica, yo debo de tener en mente de que hay barreras de tiempo y hay barreras de cultura. Cada libro de la Biblia va a tener su ropaje cultural. Va a tener su ropaje cultural. Ejemplo chiquito. A Isaac le van a conseguir esposa, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba la que terminó siendo mujer de Isaac? Rebeca, ¿verdad? Muy bien, entonces el criado de Abraham pone una señal. La mujer que salga y me dé agua a mí, a mis cabellos, ella es. Entonces usted lee eso en el siglo XXI y usted dice: ¡ay, qué linda chica, trabajadora, servicial! ¿Sí o no? Pero si yo reviso el ropaje cultural de las costumbres de la Mesopotamia del año 1800 a.C., Rebeca es una mujer entregada.
Mujer que se preciaba no hablaba con extraños. Mujer que se preciaba no se podía darle agua a los camellos de alguien que no conoce. Mujer que se preciaba no se casaba porque venía el empleado del papá del novio a pedirme como mujer. Mujer que se preciaba iba a hablar con su padre. Y en el caso del matrimonio de esta mujer fue con Labán, el hermano, y el hermano era un codicioso. Entonces, cuando yo voy al ropaje cultural, yo voy a terminar quizás con una conclusión distinta al de una lectura normal del siglo XXI. Y de lo que en el siglo XXI yo pensaba de que Rebeca era una mujer servicial, sucede que por el tema del ropaje cultural que envuelve a cada narración, a cada personaje y a cada libro, Rebeca termina siendo una mujer entregada, que no tiene dignidad propia, la mueve el dinero. Eso es todo. Cada personaje y cada libro va a tener un ropaje cultural del cual nosotros debemos de tener conciencia y buscar las herramientas saludables como para desbaratar poco a poco el ropaje cultural y comenzar a extraer la verdad que quiere trabajar el texto. ¿Cuál es una de las verdades de toda esta gente problemática del Antiguo Testamento? De que Dios estableció su plan basado en la gracia y no en las obras que cada persona podía agregar o hacer. ¿Merecía Rebeca ser parte de la genealogía que traería al Mesías? No, porque no era una buena mujer en términos culturales de esa época, pero sin embargo estuvo dentro del plan. ¿Por qué? Porque el plan tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Me explico? Otra distancia va a ser la barrera del idioma. Hay expresiones, hay términos, hay palabras que han pasado por un sinnúmero de culturas. El lenguaje que habrá hablado nuestro amigo Abraham, los dos primeros, el acadio y el sumerio, las escrituras cuneiformes que usted por ahí estudió en el colegio. A nuestro amigo Abraham tiene que haber hablado acadio, sumerio, algo de egipcio, porque un día se va para Egipto allá por Abimelech. El hombre tenía que manejarse en eso. Otro idioma, el egipcio, no está aquí, pero tendríamos que preguntarnos el idioma en el cual Moisés escribió sus 5 libros. Alguien dijera, ¿fue el hebreo? No, el hebreo tiene ya un idioma morfológico y bien estructurado en el siglo VII antes de Cristo. Entonces, Moisés no escribe en hebreo, tiene que haber escrito en otro idioma, haber escrito en egipcio. No olvide que los israelitas estuvieron 400 años metidos allá adentro. ¿Ya? Otra, Israel tiene que conquistar la tierra prometida. ¿Qué se habla en la tierra prometida? El cananeo. Luego el cananeo le presta el alfabeto a esta tribu de israelitas que están por allí y se comienza a gestionar el idioma del proto-hebreo, hebreo con caracteres cananeos. Ya para el siglo VII yo ya estoy hablando de un hebreo ya con reglas gramaticales y un idioma y un léxico propiamente bien hecho. Pero los judíos, especialmente los de las tribus del sur, fueron conquistados por los babilonios en el 586 a.C. Entonces ahí el caldeo vuelve a estar en pie, una versión 2.0 del acadio y del sumerio. Pero luego los babilonios pierden fuerza y ahora son los persas los que gobiernan, el gran imperio persa. ¿Qué idioma hablan? El persa. Otra lengua en la cual ellos tienen que sumergirse. Luego viene Alejandro el Grande, 323 a.C., conquista todo el mundo conocido y ahora ¿cuál es el idioma o la lengua franca de todas las culturas? El griego, koiné. Pero en el 64 a.C. viene nuestro amigo Pompeyo, que era de este como triunvirato que había en Roma, y conquista Judea, y el latín también comienza a ser parte de toda esta historia. Cuando nosotros estamos frente al texto bíblico, nosotros estamos frente a una traducción, es verdad, al castellano, de términos, frases y palabras que no solamente tienen una envoltura cultural, que yo tengo que saber deshojar y sacar, sino que también yo tengo detrás de cada palabra, frase o construcción, idiomas que tenían sus razones, sus figuras, sus formas de escribir y sus formas de hacer. Eso yo debo de tener presente cada vez que leo las Escrituras. A usted espero que lo lleve a una conclusión muy personal e individual, y es que si bien es bonito que usted lea la Biblia solo, pero creo que es mejor que usted la lea en comunidad, porque en comunidad es la única forma donde estas herramientas de aquí se las puede comenzar a trabajar mejor. ¿Estamos bien hasta allí? Otra barrera que quiero que sea consciente son los estilos literarios.
Dentro de cada libro, dentro de cada carta, dentro de cada sección que usted encuentra en la Biblia, usted va a tener una plétora de estilos literarios. Cartas, profecías, relatos históricos, narraciones, literatura de guerra semítica, apocalíptica, literatura sapiencial y poesía. Yo tengo que reconocer cada género literario porque cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. El peor error que han cometido las personas al leer la Biblia es tomar todo de forma literalista. Ese literalismo ha inventado la peor cantidad de locuras y hasta herejías propias que contradicen el mismo concepto del texto bíblico. Y esto es sobre todo porque no se toma en cuenta el género literario de la porción que yo estoy leyendo. ¿Estamos dándonos cuenta de la complicación? ¿Por lo menos la reconocemos un poquito? Por eso es que aquí en la Alianza San Borondón lo fregamos a usted con que usted tiene que ir a una casa iglesia o un grupo de Antioquía para que usted pueda tener mejor manejo de estas herramientas. Y la última, que es una de las más fatales, es las ideas preconcebidas. Es decir, que yo voy a obligar al texto que diga lo que yo quiero que diga. Mi ejemplo loco es que usted tiene un hijo que es malcriado y usted está podrido de las iras con su hijo que es malcriado y que le hizo la grande esta semana, ¿verdad? Y entonces usted se topa con Proverbios, ¿no? Que Proverbios dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Castiga a tu hijo con vara y librará su alma de la muerte. Ay, esos proverbios son chéverísimos, ¿no? Entonces, como usted está podrido de iras, entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a obligar al texto que diga lo que usted siente. ¿Y qué es lo que usted siente? Usted siente ganas de agarrar una chancleta, un zapato, la primera cosa que vuele y haga daño, y usted se la lanza. O por último, si tiene palo, cable, cuero, correa, lo que sea, no importa. O sea, esa es la vara. ¿Qué es la vara en Proverbios? Si yo le pregunto a la literatura sapiencial y al estilo literario, la vara es la norma. Es la regla o el principio que corrige. Es distinto. ¿Sí me explico? Entonces usted tiene un hijo, ¿sabe qué? Por último su hijo es adolescente y va al gimnasio y usted le pega un chancletazo en la nalga y no le duele, porque trabaja glúteos, pues no. Entonces como no le duele, por último hasta su hijo se le ríe. Y usted más podrido de ira. No se haga la vida de cuadritos, aplique la norma. ¿Cuál es la norma? Cambiamos la clave de internet y me das tu celular. Se acabó. Lo tocó, ni siquiera le puso un dedo encima. Pero ese individuo va a aprender que la autoridad y las reglas de la casa se respetan. ¿Sí me explico? ¿Lo tuvo que golpear? No lo golpeó. Simplemente le aplicó la norma. Mi ejemplo tontito. Pero en todo caso, nosotros hacemos esto último. Venimos con nuestras ideas preconcebidas en la cabeza, leemos la Biblia y creemos que la Biblia va a estar a favor de lo que yo ya vine pensando. Y eso es lo peor que hacemos con el texto de la Escritura, ¿no? Yo soy un matrimonio joven, qué sé yo, me he casado jovencito, quiero tener muchos hijos, la esposa con quien me he casado también quiere tener muchos hijos, y de repente alguien se topa con la promesa de Dios a Abraham. No, yo te daré descendencia. Entonces dice, ay, aquí Dios me está prometiendo a mí que yo voy a tener descendencia. Ah, error, mentira, eso no fue así, esa promesa fue hecha para Abraham. Pero como yo quiero obligar al texto a decir lo que yo quiero o lo que yo siento, entonces cualquier parte del texto va a estar a favor de mi agenda. ¿Me hago entender? Y esa es otra barrera que yo me tengo que dar cuenta. Dos características más al momento de leer la Biblia. Yo tengo que tener presente de que en la Biblia, como es un libro, haga la resta, entre Job y Apocalipsis, ¿cuántos años hay? Hay 2000 años. Tengo un libro que se tomó 2000 años en completarse. O sea, yo ya con esa cantidad de años yo me asusto. Y cuando yo tengo en mente eso, tengo que reconocer que hay temas dentro de este libro que van progresando de a poquito en el tiempo. Hay para algunos, especialmente temas en Génesis o en Job, conceptos que son de este tamañito, chiquititos, a veces medio incorrectos, pero están allí. Y que luego estos conceptos van a ir avanzando, creciendo, madurando, haciéndose más sólidos a medida que pasan los años.
Y entonces la Biblia, como libro y de forma literaria, va a tener dos grandes categorías bajo la cual yo tengo que leer el texto. Categoría 1, y nos topamos con unas palabritas en alemán por allí. Heilsgeschichte, o la historia de la salvación. Esta categoría habla de que cuando yo leo la Biblia se convierte en una acumulación de eventos históricos o momentos históricos donde Dios actúa con respecto a su plan para salvar la humanidad. Es decir, la Biblia se va a convertir en la gran metanarrativa o la gran narración que me explica por qué Dios quiso salvarnos a nosotros. La historia de la salvación está allí. Segunda categoría, porque la balanza tiene que estar equilibrada. Es esta cosa de acá, la historia de la religión, que esta es otra cosa, que es el Religionsgeschichte, palabrita alemana media complicada también. Estos alemanes que les gusta tener esas palabras grandotas, ¿verdad? La historia de la religión. ¿Qué hace esto cuando yo estudio la Biblia? Es el estudio del nacimiento, la evolución y la evolución de las creencias en cada religión del mundo. Le voy a poner un ejemplo chiquito de estas dos cosas. Primera, usted lee en Job. Usted ha leído Job alguna vez, o por lo menos vio la caricatura. En Job tiene una frase que dice: ¿aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? ¿Se acuerda de esa pregunta que hace Job después de toda su tragedia? ¿Sí? Interactúe conmigo, no me deje solo. Gracias. Usted no sabe lo feo que es estar aquí al frente y no poder interactuar con nadie. ¿Ya? ¿Se acuerda de esa pregunta? ¿Aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? Muy bien. ¿Qué está detrás de esa teología? En la cabeza de Job, Dios envía lo bueno y Dios envía... ¿Y cuál es el deber del hombre? Aceptar aún lo malo que Dios envía. ¿Sí o no? Y entonces cuando a nosotros nos pasa un poco de cosas en la vida, nosotros agarramos la palabra de Job y decimos eso. Pero espérese un ratito. ¿Job cuándo se escribió? 2000 antes de que Jesús nazca. Muy bien, han pasado los años, vamos creciendo en madurez, estamos acá. Y ahora está Santiago, medio hermano del Señor, que ha visto a Jesús, que ha muerto, que ha resucitado, que ha ascendido y que ha enviado el Espíritu. Y entonces viene Santiago y dice: ninguno cuando sea tentado piense que Dios lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según sus propias concupiscencias. Más adelante Santiago dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay ninguna sombra de cambio ni de variación. Escribió esto Job. ¿Qué acaba de hacer Job con eso? ¿Qué acaba de hacer Santiago con eso? ¿Qué hizo Santiago con Job en esas pocas oraciones? Lo corrigió. Porque Job pensaba que de Dios viene lo bueno y también lo malo. Pero si eso fuese verdad, entonces el mal que tenemos es obra divina. Y no sería coherente con la revelación de Dios general que da la Escritura, que Dios es bueno por naturaleza. ¿Me explico? Entonces Santiago, que ya me escribe por acá, donde ya están los conceptos más maduros, Santiago me dice a mí: las cosas malas que te acontecen solo ponte a pensar. Por un lado está tu concupiscencia, ya, con eso ya tienes bastante. Y segundo, ¿qué puedes pensar de Dios? De Él solo puede venir toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Me hago entender? ¿Qué ha acontecido allí? Esto de aquí, Religionsgeschichte. El concepto religioso ha cambiado a lo largo del tiempo por algo mejor. ¿Me hago entender? Ok. Sigamos. A medida que vayamos conversando, volveremos otra vez a estos temas de acá. ¿Qué otra cosa yo tengo que considerar? Que cuando leo la Biblia hay religiones, hay culturas que interactuaron con el Israel histórico. Y lo que pasa cuando dos culturas se topan es que hay elementos que uno los copia. Usted tiene, qué sé yo, amigos que se van a los Estados Unidos. A los 6 meses que han migrado a los Estados Unidos, ¿cómo ya están hablando?
Oh baby, let's have a lunch porque está calientito and it's delicious, delicioso, la comida de la grandma. Hablan Spanglish. Esa vaina ni se entiende. En todo caso, otra. Pasa un año y luego nuestros amigos cholos mestizos, guayacos, que comemos encebollado y ceviche de balde con cuchara y chifle, ¿verdad? Vienen nuestros amigos después de un año de haber vivido en los Estados Unidos. ¿Y cómo vienen? Oh, disculpa, el tráfico, el calor está terrible. ¿Qué le pasó? Yo sé que uno puede reírse un poco de esto, ¿no? Pero ahí hay elementos de lo que podríamos llamar absorción cultural. Eso acontece cuando culturas distintas comienzan a rozarse y convivir, y en los nuevos individuos que nacen en esa cultura, estos temas mezclados son parte de su normalidad. Lo mismo pasó con el pueblo israelita. ¿Qué aconteció? Estos israelitas, ¿con quiénes tuvieron que relacionarse después de la salida de Egipto? Con los cananeos. Estos manes fastidiaron la vida, harto tiempo. Los filisteos, hasta la época de David, 400 años después del Éxodo. Los fenicios, los pueblos del mar. Los moabitas, los amonitas, los edomitas, los jereseos, los jebuseos, los amorreos y hasta los feos, como yo. Todo. Con todo eso los israelitas tuvieron que rozarse. Y en ese roce cultural, muchos elementos de esas culturas, ellos los absorbieron. Porque así acontece. Así es la antropología humana. Otra, de que tengo que entender de que las grandes ideas eran también llevadas por los grandes imperios, el imperio egipcio, el imperio asirio, el babilonio o el persa. Ya hablamos un poco de esto con los idiomas. Y con respecto al pueblo judío, también la influencia greco-romana, es decir, la influencia de los griegos y de los romanos van a estar presentes también en sus elementos culturales. Muy bien, entonces, ya que tenemos todos estos elementos en la cabeza, espero yo, ahora sí podemos comenzar a responder un poquito la pregunta de ¿y qué acerca de los demonios? ¿Dónde o en qué cultura o en qué religión nace el tema de los demonios? ¿Alguien quiere apostar? No, usted es cristiano, no hace eso, ¿cierto? Está bien. Entonces, primera cosa, el zoroastrismo persa. Una de las religiones más antiguas del mundo hasta el día de hoy, influencia a los judíos después de la caída de Babilonia. Estamos hablando del 510 antes de Cristo. ¿Qué acontece? Su proponente, el profeta Zoroastro, enseñó de que existía un Dios soberano de la luz que se llamaba Ahura Mazda, como la marca del carro, acuérdese. Ahura Mazda, y este era el Dios de la luz. Pero Ahura Mazda tenía también a una contraparte, su archienemigo, así como el Guasón. ¿Se acuerda del Batman de los 60 con Adam West? No, el archienemigo de Batman era el Guasón, ya. Nadie me dice nada. Qué miserable y anciano me sentí hoy día. Ya. Y él tenía su contraparte, su archienemigo, que tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba el archienemigo del Dios soberano de la luz de los persas? Angra Mainyu. Y este era el Dios de las tinieblas, el Dios de todo lo malo, el Dios que le hace daño al ser humano. Ok, ellos tenían entonces una forma de entender el cosmos que está ahora dividido también entre espíritus del bien y espíritus del mal. Eso no comienza necesariamente en el texto de la Biblia. Eso ya estaba por miles de años practicado por los persas. ¿Y qué pasa con ellos? Estos persas tienen allí también a los daevas, que son los espíritus malévolos, son entidades que representan el mal. ¿Qué más? El caos y la oscuridad. En el zoroastrismo original de Zaratustra, los daevas se convierten en demonios, pero originalmente eran parte de un panteón de dioses que adoraban las antiguas tribus donde el territorio persa se acentuó. ¿Cómo vamos? Interesante, ¿no? Vamos con la otra, porque acuérdense, es un cosmos dual. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Sigamos. Otro, los yasatas. Los yasatas. Estos pueden ser espíritus benévolos, son seres angelicales o divinidades menores dignas de respeto y adoración. Su veneración. Su nombre significa los que merecen ser adorados. Actúan como, y usted se acuerda de Aladino, ¿sí o no? ¿Verdad?
Ahí sale, ¿verdad? Príncipe Ali, honor a ti ya. Actúan como los genios protectores de la naturaleza, genios protectores de los días, de las virtudes y de los elementos. En el dualismo o en esta teogonía de los persas, estos espíritus están en constante lucha. Y producto de esa lucha es que se genera un equilibrio cósmico, ¿ah? Entre Ahura Mazda, Angra Mainyu. Y esto es como ver anime del año, hace 2500 años atrás, más o menos. ¿Ya? Era una lucha brutal. Pero esto la gente creía. Entonces, si a algún negociante persa le iba mal, alguien decía, el Daeva te está molestando. O si a una persona le iba bien, le decían, no, el Yasata te está bendiciendo y por eso te va bien. Pero entonces yo le hago a usted una pregunta, y me estoy arriesgando, le hago una pregunta, ¿es esto cierto o esto pertenece a lo que nosotros llamamos la categoría del mito? Acuérdese de su propia respuesta, ¿ok? ¿Qué otra? ¿Qué más va a acontecer dentro de esta locura cultural? Los cananeos, y acuérdese que cuando usted lee el Antiguo Testamento, Israel siempre tuvo el problema de caer en la idolatría. Ese cuento estuvo desde que salieron de Egipto hasta que regresaron de Persia por parte de Ciro el Persa. O sea, estamos hablando de 1000 años de idolatría. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían sus propios dioses y tenían sus concepciones de cómo acercarse a ellos. Por ejemplo, vamos acá, los cananeos, influencia mesopotámica y cananea. ¿Qué hay? En el antiguo cercano oriente se creía que esto creían los cananeos de la época de Josué hacia adelante. ¿Estamos bien? Sí. Si se pierde me avisa, por favor. ¿Qué creían los cananeos? Que las aflicciones físicas y mentales eran productos ¿de qué? Eran causados por demonios o deidades del clima y de la muerte, porque en la cultura cananea lo que no podías explicar se lo atribuías a un espíritu invisible. ¿O demonio? ¿Creen los cananeos? Entonces, trabajemos un poquito Religionsgeschichte. ¿Se acuerdan? Usted lee Primero de Samuel. Y Primero de Samuel es un libro que se desarrolla después de la época de los jueces. La época de los jueces fue la época donde Israel estaba en constante lucha con los pueblos cananeos. Entre idolatría, luchas militares, eso era una locura. Los jueces es una locura. Después de los jueces vino el último juez que fue Samuel y primer profeta que fue Samuel y que ungió a Saúl. ¿Estamos bien con el contexto histórico? Muy bien. Y entonces Saúl es un rey megalómano. Le gusta que la gente lo adore, le gusta hacer cosas para ganarse la alabanza de la gente, la honra de la gente, y prefiere desobedecer a Dios antes que renunciar a la honra de la gente. Viene entonces nuestro amigo, el profeta Samuel, ¿y qué es lo que le dice a Saúl? Saúl, tu descendencia hubiese reinado para siempre. Tú has desobedecido. No has hecho caso al plan de Dios. Por lo tanto, Dios te desecha, ya no serás más rey de Israel, porque Dios ha escogido un hombre mejor que tú, a alguien que es conforme a su corazón. Obviamente se está refiriendo al rey. ¿A cuál rey? David. Muy bien. Y entonces, el narrador de Primera de Samuel, que puede ser Samuel u otro, pero no importa, el narrador dice, y entonces vino un espíritu inmundo de parte de Yahvé para que atormentara a Saúl. Si usted no tiene, o yo no tengo, una sólida base en las Escrituras, ¿qué es lo que yo voy a pensar? De que de Dios viene el usar a espíritus del mal para vengarse de aquellos que desobedecieron. ¿Sí o no? Esa es una conclusión a la cual yo puedo llegar. Pero, usted que ya es erudito conmigo aquí en las Escrituras, ¿esa percepción es cierta? No, porque ¿quién me corrigió acá? Medio hermano del Señor. Porque a mí Santiago me dijo que solo y toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios, el Padre de las luces. ¿Me hago entender?
Entonces, ¿qué pasa con el texto de Primera de Samuel? Porque no faltará el que me salga por allí, quisiera insultarlo, pero no puedo, estamos en vivo. No faltará el que me salga diciendo, entonces la Biblia está llena de contradicciones. Déjeme toser. Porque eso significaría que el que está argumentando eso ignora los elementos culturales. ¿Cómo se describe una enfermedad mental en el Israel del año 1100 antes de Cristo? Con una frase, un espíritu inmundo. ¿Pero eso es verdad o es mito? Es mito, porque es propio de la cultura, pero es la forma en que la cultura se expresaba. ¿Estamos bien? Gracias. Entonces, ¿qué otra influencia? Mire que estamos trabajando con ejemplos. Textos apócrifos. Ay, esta cosa es complicada. Después del libro de Malaquías y de Zacarías, que se escriben por allá en el año 410-420 antes de Cristo, la influencia persa sobre la cultura judía fue fuerte. Y los judíos desarrollaron una forma de literatura que se llamó la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, que también tiene literatura apocalíptica en su interior. La literatura apocalíptica es simbólica, es metafórica, tiene una razón de ser para usar tantos elementos simbólicos, tantos elementos abstractos y muchas figuras llamativas que está allí, ¿ya? Pero en esta época se desarrollaron aproximadamente más de 200 textos judíos con estas literaturas. Entre ellas estaba la ascensión de Moisés, la ascensión de Adán, el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Abraham, primera, segunda, tercera y cuarta de Enoc, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. Entonces era como Star Wars, más o menos, ¿no? Que usted ya no sabe ni por dónde comenzar para entender toda esa cosa. En todo caso, toda esa literatura se gesta en esa época y esa literatura tiene un gran componente persa. ¿En qué creían los persas? En Ahura Mazda, en Angra Mainyu, en los Daevas y en los Yasatas. Así que todo eso se comienza a mezclar con la literatura de los judíos y dan a la luz todos estos libros apócrifos. ¿Qué acontece? En los siglos previos al nacimiento del cristianismo, léalo conmigo, surgieron escritos judíos como el libro de Enoc. Estos textos explicaban que los demonios dentro del libro se los llama ¿cómo? Entonces cuando usted lee Marcos, Mateo, Lucas y Juan y se topa con la frase, ¿a qué contexto literario está obedeciendo el que escribe? A este contexto que la gente tenía de los libros apócrifos y de las historias contadas después del segundo templo, que es el templo de Zorobabel. ¿Vamos bien hasta allí? Y estos espíritus inmundos eran los fantasmas de seres nacidos, de los ángeles caídos, que surgieron cuando se casaron con las mujeres, hijas de los hombres, ¿no? Y malinterpretaron Génesis 6, que da miedo, ¿no? Y al final estos espíritus vagan por el mundo para dañar a las personas. ¿Esto es verdad o es mito? Salvo que usted crea que los Yasatas son ciertos, que los Daevas son ciertos, que Angra Mainyu existe y que Ahura Mazda es lo máximo. Sí, me explico. La lógica no me lleva a otro tipo de resultado. En todo caso, ya voy considerando estos dos otros temas más, elementos que se combinarán con el judaísmo. Entonces, para cuando viene Jesús, y hacia finales del primer siglo e inicios del segundo siglo, yo voy a tener un concentrado de creencias sobre estas cosas. Uno, se entiende o se va a entender de que los demonios son los satanes o ángeles que se rebelaron contra Dios distinto de los demonios. Entonces voy a hacer un paréntesis necesario aquí. Entonces usted dice, no, es que la Biblia dice de que Lucifer se llevó a la tercera parte de los ángeles, que por aquí y por allá. Okay. ¿Dónde encuentra eso? ¿En qué libro? ¿Se da cuenta que a veces cree sin saber por qué cree? ¿Dónde dice de que el maligno se llevó a la tercera parte de los ángeles y esos locos se convirtieron en demonios? Si usted por ahí leyó el texto,
hay un texto en Apocalipsis que dice de que el gran dragón con su cola se llevó a la tercera parte de las estrellas que estaban en el cielo y que luego cayeron sobre la tierra. ¿Dónde está eso? ¿En qué libro? ¿Qué clase de literatura tiene Apocalipsis? Valga la redundancia, apocalíptica. Y en Apocalipsis, el gran dragón es la descripción pictórica del Imperio Romano. En la literatura apocalíptica, las estrellas que caen del cielo son los gobiernos vasallos que sucumbieron delante del poder de Roma. Entonces, la figura que está utilizando Juan es la única que serviría para describir lo terrible que fue Roma, arrasando con todo imperio y con toda otra cultura que esté a su alrededor, hasta hacerla trizas. Pero esa interpretación yo la hago porque entiendo el género literario, que es el género apocalíptico, porque entiendo las figuras, porque entiendo el contexto histórico, porque entiendo la cultura. Pero si yo leo la Biblia sin esos elementos, ¿qué voy a decir? Ñañito, al maligno hay que tenerle miedo. ¿Tú te imaginas la cantidad de poder que tuvo para llevarse a la tercera parte de los ángeles de Dios? ¿Quién dice que las estrellas son ángeles? ¿Quién dice que allí, que en esa porción de la apocalíptica, el gran dragón es el maligno? No sé si me hago entender. Pero en ocasiones la gente cree cosas por tradición y a veces sin saber por qué acontecen. Y lo peor que se puede hacer, imitando a nuestro distinguido hermano Andrés, lo peor que usted puede hacer es asumir que la literatura apocalíptica es literalista. Usted está violando siglos de desarrollo, de contexto literario y de figuras que se utiliza dentro de esa forma de escritura. ¿Estamos bien? Sigamos. Entonces, estamos volando. 2. Para finales del siglo I, inicios del siglo II de la era cristiana, los ángeles caídos de su estado particular angélico ahora se han unido, existen porque se unieron a las hijas de los hombres. Mala interpretación de Génesis 6. Génesis 6 dice, aconteció el día que un día los hijos de los hombres vieron hermosas a las hijas de Dios y entonces producto de ello nacieron gigantes. En la época del Segundo Templo leyeron esa porción y dijeron, porque estaban influenciados por los persas y esa gente creía cualquier cosa mitológica. Entonces decían, sí, aquí la Biblia dice de que sí es posible el contacto sexual entre espíritus del mal y las mujeres que están por allí. ¿Eso es verdad o es mito? Eso es mito. Entonces, ¿por qué la Biblia utiliza el tema de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Porque es la forma en Génesis de decir que la descendencia piadosa de Set se estaba perdiendo, porque agarraron mujeres impías como mujeres y producto de esos matrimonios mixtos nacieron personas. Es que ahí dice gigantes y es Nefilim y por aquí y los Anunnaki y yo en el YouTube yo vi y que los habitantes que vinieron. Espérese un rato. Si usted prefiere creer eso, con toda la evidencia, ¿por qué les llama gigantes? Porque era la forma en que en estas culturas acadias, sumerias y cananeas se definían a los gobernantes tiranos. ¿Y yo cómo corroboro eso dentro del texto? Porque luego yo leo más o menos la saga que comienza Génesis 9, 10 y 11, donde está la Torre de Babel, y se habla acerca de que los hombres se pusieron de acuerdo para construir una gran torre y utilizaron bloques en lugar de piedras y argamasa en lugar de asfalto. Cualquier judío que leía eso decía la esclavitud. Es decir, producto de estos gobiernos impíos desde Génesis 6 en adelante, los gobernantes han esclavizado a los hombres y hubo un punto terrible, otro punto terrible en la historia humana que fue Babel. Dios tuvo que intervenir para evitar que la humanidad se siga haciendo trizas. Me explico. Pero entre estas dos explicaciones, ¿cuál es la más llamativa? La que habla de los gobiernos de los hombres y cómo esclavizan a otros y Dios tiene que intervenir, o cómo habrá sido el sexo entre especies humanas y especies espirituales. Grillitos, exactamente. Y aparte de eso, entender que en la Edad Media, esa época que comenzó más o menos en el año 500 y se terminó en el 1500, o la época del oscurantismo, la gente creía que de verdad
existían demonios, les pusieron nombres, súcubos e íncubos, que supuestamente tenían relaciones con hombres y mujeres mientras dormían. ¿Por qué? Porque esa era la forma en que esa gente, desde una perspectiva mitológica y religiosa mal ubicada, enfocaban, qué sé yo, los calores de la menopausia. No hay una concepción médica en ese entonces. ¿Qué es mejor? Agarrémonos del mito. Un demonio vino y pasó algo allí, ¿no? El muchacho está en la adolescencia y tiene un sueño erótico en la noche. Y como no se hablaba de sexualidad, porque hablar de sexualidad era pecado. Entonces, ¿cómo yo me saco de ese tema? Vino un demonio hembra y lo visitó. ¡Oh! El mito es llamativo, pero tiene mentira hacia atrás. Entonces, esto se lo debemos a la literatura apócrifa intertestamentaria. Siguiente punto. Se definía también espíritus malos o demonios tales que habían sido engendrados por esa unión de los ángeles con las mujeres. Ahora, si usted se da cuenta en el Evangelio, usted va a escuchar bastante de estas descripciones. ¿Por qué? Porque el autor de los Evangelios tiene que escribir para la sociedad en la cual está. Y su documento tiene que estar envuelto en todo este ropaje cultural y literario, porque es la forma en que esa gente entiende. ¿Me explico? Pero estamos tratando de hacer una historia como para que usted y yo tengamos claro de dónde viene todo esto. Vamos a otra. Sigamos. Perspectiva grecorromana. Para la filosofía griega, un demonio, y por si acaso de allí nosotros tenemos la palabra daimón. Daimón griego, demonio castellano. ¿Qué significa daimón en castellano? Pero dígalo, no va a decir, no lo invoque, hermano. ¡Ah! Sí, pues, ya. ¿Qué es daimón en castellano? Demonio, gracias. Para la filosofía griega, un demonio o un daimón no era un espíritu malvado, sino que para los griegos la palabra daimón era para referirse ¿a qué? A una entidad divina o a una fuerza interior, ya vamos a definir, porque tengo 3 autores. Yo tengo que revisar por lo menos los autores clásicos, pues, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, porque número 1, ellos acuñan el término y le dan significado a la palabra daimón en la cultura griega. Entonces vamos viendo, uno a uno. Para Sócrates, ¿qué era el daimón? ¿Por qué me hacen eso? Atrás. Alguien dice, demonio tiene la pantalla. Para Sócrates, no, el controlador. Para Sócrates, ¿qué era el daimón o un demonio? Para Sócrates, el daimón era... Pero esto no significa que la conciencia sea inherentemente buena. Porque el apóstol Pablo a mí me deja claro en sus escritos de que mi conciencia en ocasiones me puede llamar la atención de mis actos, o en ocasiones, cuando esté endurecida, mi propia conciencia me puede auspiciar a hacer cosas moralmente malas, ¿ya? Pero sigamos con Sócrates. Para Platón, discípulo del anterior, ¿qué era un daimón? Era un ser intermediario entre dioses y humanos. Y esto es porque los griegos creían que el Dios soberano no podía relacionarse con el mundo material. Entonces, ¿cómo se relacionaba? Tenía que utilizar dioses menores, o ángeles menores, o espíritus menores, para que se metan en el mundo material. ¿Eso es realidad o eso es mito? Eso es mito griego. Punto. Aristóteles, ¿cómo definía el daimón? El daimón es una fuerza natural o una genialidad. Entonces, usted tenía una idea de negocio y el negocio pegaba. Emprendedor, ¿verdad? Usted es emprendedor, luchón, que avanza en la vida, ¿sí o no? Entonces le sale bien el emprendimiento y el negocio. ¿Qué le hubiese dicho nuestro amigo Aristóteles? El daimón te iluminó, porque tuviste una genialidad. Lindo, ¿no? ¿Esto es cierto o no? Esto es mito. Gracias. Sigamos. Entonces, vamos a definir rapidito. Siga leyendo conmigo esto rápido. Para Sócrates, su demonio no era un monstruo, sino una voz divina o una señal espiritual que escuchaba desde que era niño. ¿Qué hacía en Sócrates? Nunca le decía lo que debía hacer, sino que actuaba como un freno. Y cuando Sócrates estaba a punto de hacer algo imprudente o incorrecto, esa voz lo detenía. Por eso resumíamos, la conciencia, ¿no?
¿Por qué es importante? ¿Por qué para Sócrates lo pone en sus escritos? Porque fue clave en su vida y en su juicio. Y sus acusadores dijeron que inventaba nuevos dioses porque los personificaba. Pero él se defendió diciendo que el daimón era simplemente una guía hacia la virtud y hacia la verdad. Vamos con el otro. Sigamos. Para Platón, el puente entre el cielo y la tierra. Platón, que fue discípulo de Sócrates, amplió el concepto y para él los demonios eran seres espirituales intermedios. Acuérdense, ¿no? La relación entre abajo y arriba. Puente divino. Vivían en el espacio entre los dioses, que son perfectos, y los humanos, que son imperfectos. Su función, se encargaban de llevar oraciones de los humanos a los dioses y traer los mensajes divinos a la tierra. ¿A qué se parece eso? Cuando la gente sobreexplota el término ángeles. Aún hasta para estudiar esa palabra hay que tomarse harto tiempo. Su función, demonio personal. Platón también pensaba que cada ser humano tiene un demonio o guía asignado desde el nacimiento que cuida del alma y nos impulsa a recordar el mundo perfecto de las ideas. ¿A qué se parece eso? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Sí o no? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Eso es cristianismo? No, eso es filosofía griega, que tiene dentro de sus componentes elementos verdaderos o mitológicos. Gracias. Sigamos. Vamos bien, se han portado mejor que los del primer culto. Que ni me escuchen. Vamos acá. Sigamos. Para Aristóteles, inspiración y naturaleza. Tenía una visión mucho más terrenal y lógica del mundo. Sigamos. Genio y fortuna, Aristóteles asociaba al demonio con la buena fortuna o con una genialidad natural. Creía que las personas que tenían éxito eran creativas, estaban inspiradas por una fuerza demoníaca o divina. De ahí viene nuestra palabra, nuestra frase en castellano. El mancito se sabe el 7º caso de factorización especial del álgebra de Galdor y le sale rapidito. Y a ese man le decimos, eres un... Te lo presento, de allá viene. La naturaleza, en sus escritos menciona que la naturaleza es demoníaca para explicar que hay fuerzas y movimientos en el mundo natural que escapan del control humano y que poseen un orden misterioso y superior. Lindo. Ahora imagínese la cultura judía influenciada por cananeos, babilonios, persas, griegos y romanos hacia el primer siglo en que viene Jesús. El primer siglo de nuestra era. ¿Cómo está la mente de esos judíitos de esa época? ¿Cómo está? Está eso hecho una abominación, es una menestra de ideas, es una mezcolanza, gracias, eso es muy bien guayaco el término, eso es una mezcolanza. Allí están juntos y revueltos toditos los conceptos. Y es en ese mundo al cual viene Jesús de Nazaret. Lo que acontece con los mitos es que los mitos van a beneficiar siempre a 2 grandes grupos. El primero, al que hace plata con el mito. Y segundo, al que se justifica con el mito. Entonces vamos con esto. Viene un hombre, pensemos, un hombre cristiano. Entonces va diciendo, hermano, es que yo iba feliz por la vida, caminando, agarrado de la mano de mi Señor. Les encanta poner todos esos elementos, ¿no? Yo agarrado en la fe, agarrado en la mano de mi Señor y de repente, hermano, un demonio de fornicación y de adulterio se me cruzó. Y yo luché la lucha espiritual. Y yo reprendí y usé el nombre de Jesús. Y caí en pecado porque el demonio me tentó. ¿Demonio? ¿En serio? Si tiene una mujer que tiene esa misma perspectiva mitológica de la vida, entonces la mujer, pobrecito mi marido, un espíritu de maldad lo tentó y sucumbió. El tema es cuando sucumbe muchas veces, ¿no? Se repite. Entonces al de acá más o menos le sirve, mi mujer no me botó de la casa, ya, algo se puede hacer. Y ahí la va a tener, ahí conversemos en Celebra de esos temas, ¿no? ¿Qué hacían los que hacían plata con eso? Un demonio de fornicación y de adulterio vino. Tú necesitas ser liberado porque hay un espíritu inmundo que está rodeando tu vida por aquí que por allá. Y para eso
nosotros tenemos aquí. A los exorcistas no, tenemos los de liberación que van a hacer esto. Y si después de esto tú tienes gratitud, bueno, hay unos que piden gratitud, ¿no? Hay otros que te cobran de frente, ¿no? Entonces tú con esto puedes sembrar, tú puedes dar, tú puedes esto y lo otro, por la libertad que Dios te ha dado. ¿Qué? Los judíos del primer siglo hacían lo mismo. Vamos, los exorcistas utilizaban los siguientes métodos. Siempre han habido métodos, siempre han habido mentiras. Vamos, el uso de raíces. Los judíos decían de que si tú ponías una raicita con un aroma particular en un anillo de oro y tú se lo ponías en la nariz del que estaba poseído, entonces el demonio que es espiritual actuaba con la raíz que era del mundo material. Desde ahí es una inconsistencia. Sin embargo, después de esto, después de que le hacían oler el polvo habían las invocaciones. Al oler la raíz, el demonio salía del cuerpo y el exorcista recitaba encantamientos secretos atribuidos al rey Salomón. Salomón nunca escribió nada de eso, sino que existe un libro apócrifo que le ponen por nombre al autor que fue Salomón. Pero era mentira. Salomón nunca escribió nada de eso. ¿Me hago entender? Esos libros se llaman libros pseudoepigráficos. Ya, al rey Salomón, para evitar que el demonio regrese, ¿se le hace parecido? Es que cuando tú estás así, tú tienes que leer el Salmo 91 en voz alta. Vamos a la época medieval. Para hacer un exorcismo, tú tienes que rezar el Padre Nuestro en latín. Porque con ese lenguaje el demonio tiembla. ¿En serio? Igualitos a estos manes. ¿Se acuerda de la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Cuántos años? Como 12 años, ¿verdad? ¿Y cómo estaba esta mujer? ¿Tenía plata o ya no tenía plata? ¿Por qué no tenía plata? Porque los judíos, que en este caso eran los fariseos eran los que más practicaban esta vaina, los fariseos le pedían plata, pues. Y usted ya sabe la cosmovisión, que pensaban que las enfermedades mentales y las enfermedades físicas eran causadas por los espíritus inmundos, que son producto de las uniones de los seres del mal con las mujeres de los hombres, y ya, todo eso. Entonces, ¿tiene flujo de sangre, mujer? Yo tengo el conjuro que te sana. Y entonces, este de acá me ofrece, a ver, factura, ¿verdad? Y eran hombres estos, no eran mujeres. Con Shakira la mujer factura. Antes eran estos exorcistas que eran hombres, ¿ya? Ay, dale. No me resultaba. No, es que no estoy especializado en esa clase de demonio. Entonces me voy con el de acá, pues, porque el de acá es más fuerte. Entonces, y dale. Ya cuando llega donde Jesús, ¿cómo está la mujer? Tiene plata. ¿Qué es lo único que necesitó hacer la mujer para ser sana de su aflicción? Que por cultura estaba asociada a un espíritu inmundo. ¿Qué es lo único que tuvo que hacer? Acercarse a Jesús. Jesús le dice, ¿quién me tocó? Maestro, estamos entrando al estadio y tú preguntas quién te ha tocado. No, que alguien me tocó, poder salió de mí. La mujer, yo fui. Grande es tu fe, mujer, vente para acá. Váyase, está bien, tu fe te ha salvado. Sí, me explico. Jesús desmitifica muchos elementos de la cultura judía. Invocaciones, y la última, la señal de que el demonio ha salido. En este entonces eran más limpios, porque por lo menos el exorcista le decía al demonio, demonio, cuando salgas, no te olvides de virar el cántaro con agua para que nos quede la señal de que tú ya saliste. O sea, está idiota. Ya es bobo eso. Hoy, ¿qué se hace? Usted va a una sesión de liberación, aquí o en cualquier lugar, entonces, de tanta sugestión, ¿no? A usted le dan una fundita. Usted está con la funda allí. ¿Y para qué es la fundita? ¿Para qué es la fundita? Gracias, porque el vómito se convierte en la señal de que la liberación se ha llevado a cabo de forma completa. ¿Eso es verdad o es mito? Esto ya fue hecho 2000 años atrás por una cultura que se aprovechaba de la gente y de sus dolencias con un pensamiento mitológico para salirse con la suya. Sigamos. Entonces, vamos leyendo rapidito. Esto ya leímos, ¿verdad? ¿No?
En el siglo I, el judaísmo definía la enfermedad mental como una aflicción física y espiritual, entendiéndola como una enfermedad del alma, Hol Nefesh. Lejos de ser solo un diagnóstico médico, se interpretaba a menudo bajo un lente moral y teológico, como una consecuencia del pecado, una prueba divina o el resultado de una ruptura en la relación del individuo con Dios. La comprensión y el manejo de estos padecimientos en aquella época se dividían en 3 conceptos principales. Vamos allá. Incapacidad cognitiva. En los textos rabínicos y legales del primer siglo, allá, el término principal para referirse a la locura o demencia era shoté. Esta condición no se consideraba una enfermedad tratable en el sentido moderno, sino en el estado de una incapacidad permanente o intermitente. El shoté carecía de juicio, por lo que quedaba exento de cumplir las leyes judías y no era responsable de sus actos ante la ley. Maestro, a mi hijo lo amarran con cadenas, lo amarran con cuerdas, se tira en el fuego, se tira en el agua, rompe las cadenas, rompe las cuerdas y no le pasa nada. Queremos estar sobre él y tiene una fuerza descomunal. Demonio tiene. Ahí después saca espumarajos por la boca. Ya, esa me faltó. ¿Cuál sería la conclusión de esta gente? Demonio tiene. ¿Sí o no? Un neurólogo lee ese tipo de descripción en nuestra actualidad, ¿y eso qué es? Eso es epilepsia. ¿Qué hace Jesús con el muchacho? Hace un rito, hace conjuros, lee el Padre Nuestro al revés, en latín, en griego, en arameo, en hebreo, le da la fundita para que vomite. No, le sana. Eres sano, libre, ándate, ya, curado. Pero los judíos pensaban así. ¿Se imagina cómo cada milagro de Jesús era un puñete que Jesús les estaba dando a los fariseos? Les estaba matando el negocio. Otra, posesión por espíritus y sanación espiritual. En la cultura popular, y esto es lo peor, esto siempre se genera en las culturas populares y religiosas del siglo I, gran parte de los trastornos mentales severos como la psicosis o la epilepsia se atribuían a la influencia de espíritus impuros o demonios. Y usted ya sabe lo que cada frase significa, porque ya las trabajamos. Espíritu inmundo, espíritu del mal, demonio, daimón, ok. Sigamos. 3. Melancolía e influencia del rey David. Ahí querían usar el texto como si fuese un vademecum. Dice, las condiciones relacionadas con el estado de ánimo como la depresión severa se diagnosticaban como melancolía. En las escrituras, el ejemplo más destacado del rey de Saúl, quien experimentaba episodios de angustia profunda atribuidos a un espíritu. Pero ya leímos Primera de Samuel. ¿Y por qué en la época de los jueces hacía eso? ¿Qué había causado eso en Saúl? ¿De verdad Yahvé le mandó un espíritu inmundo? ¿O es la forma en que el autor quiere comunicar qué cosa? ¿De que Saúl se volvió? ¿Y por qué se volvió loco? Porque le habían quitado el reino. Es como que usted, habiendo trabajado para una empresa durante 40 años y habiendo dado sus lomos para un jefe que probablemente no se le pagaba bien o mal, de repente un día el jefe le dice, yo he estado pensando en dejarte como heredero y parte de la mayoría de las acciones de esta empresa. ¿Usted cómo se siente? Valió la pena, ¿verdad? Muy bien, usted hace una trastada en una decisión administrativa y después viene el mismo jefe y le dice, he pensado bien, tú no estás listo para este cargo, voy a ponerlo a este pana que está debajo tuyo en el organigrama. ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? Usted se queda como loco, pues. Lo mismo le pasó a Saúl, pero no fue porque Dios le mandó, no fue porque hubo un espíritu inmundo, su concupiscencia lo obligó. ¿Concupiscencia de qué? De que él quería ser el centro de todo. Él quería todo el poder, toda la plata, toda la riqueza, toda la alabanza. Y cuando viene Yahvé el Señor y le dice, se acabó, el man se queda sin piso, pues, enloquece. ¿Ah? Sigamos, vamos bien. El Nuevo Testamento. Vamos ahora sí desmitificando. Y aquí, como yo digo, usted conmigo lee. Vamos leyendo Santiago juntos, ¿le parece? Ya mismo se va el mundial, aguántese. Lea conmigo, 1, 2, 3. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Ha desmitificado Santiago?
toda la gente habría dicho, todo eso es por culpa de los demonios. No, y Santiago dice, no, nada que ver, eso es mito. Tú, yo, con mi concupiscencia, mis deseos desordenados y lo que yo quiero, eso genera toda la cantidad de mal y destrucción que existe en este mundo. Vamos con otro texto. Pablo, ¿cómo trata esto? ¿Cómo lo llama? El efecto del actuar demoníaco en el medio de la sociedad. No, Pablo, ¿cómo le dicen Gálatas? 1, 2, 3. Las obras de la naturaleza pecaminosa mía se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está el daimón aquí? ¿Por qué no está? Mito. Está en los arreglos literarios, por supuesto, es la cultura, así se escribía. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Entonces no es que yo iba aferrado del Señor y un demonio de adulterio se me cruzó. ¡No! Codiciaste a una mujer, viste más allá de lo debido, viste fea a la que tienes, viste deseable a la que no tienes y estuviste minando hasta que metiste las de andar. No le vengas a echar la culpa a cosas mitológicas que no existen. Fuiste tú. ¿Cómo lo llama Pablo? La naturaleza pecaminosa. Gracias. Otra palabra. Timoteo recibe una carta de Pablo y dice, Timoteo, va a llegar el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, la enseñanza que hace bien, sino que la gente llevada por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír y dejarán de escuchar a la verdad. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué es mejor? Jessiquita, ¿qué es mejor? ¿Ser confrontados con gracia y con verdad en Celebra? ¿Qué da resultados? ¿Hacer eso o que yo entregue mi plata a un exorcista? Ser confrontado con gracia y con verdad. Pero, ¿qué es lo que prefiere la gente? Yo prefiero pagar. Porque cuando yo pago, yo no soy confrontado con gracia y con verdad. Mi corazón no es renovado allí. Entonces, ¿qué prefiero? Lo que dice Pablo. Pablo tenía toda la bocota llena de razón. No quieres escuchar la verdad. ¿Y qué es lo más fácil? Que llenes tu cabeza con mitos. Que llenes tu cabeza con mitos. Es más fácil. Otra, texto. Dice allí, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes y más bien tú ejercítate en la piedad. Otro texto. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos es de que Jesús se fue al cielo hasta cuando Él venga por segunda vez. Ya no nos damos problema. En los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. ¿Qué es la fe? El Evangelio y la enseñanza apostólica. Abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, es decir, doctrinas engañadoras. Simple. Otra. Y usted dice, ay hermano, pero eso lo dice Pablo, eso no lo dice Jesús. Aquí está un texto del Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Ahora, quiero que se imagine el gancho que esto fue para los fariseos que creían en toda esa mitología persa en la época de Jesús. Y dice Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, léalo conmigo, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse la mano. Pues eso era producto de la ley que tenían que lavarse las manos. En todo caso, ¿qué dice Jesús? ¿De dónde salen? ¿Por qué Putin y Zelensky se están dando de puñetes aún ahí en esa guerra que sin cuartel que tienen allá entre Rusia y Ucrania? Porque su corazón está llevado al mal. ¿Por qué no hay homologación salarial en la empresa donde usted trabaja? Porque hay codicia en la parte administrativa. ¿Por qué hay injusticia y diferencias sociales? Porque hay injusticia social en mi corazón.
Jesús dijo, del corazón del hombre. No existe otra fuente. Pregunta, ¿cómo se sintieron los judíos, fariseos, escuchando esto en el siglo I? Les mandó abajo todo el negocio. Les mandó abajo toda la tarima. Les mandó abajo toda esa estructura que ellos decían y de la cual usufructuaban. Y tanto ayer como hoy, al día de hoy también, en algunas iglesias que se hacen llamar cristianas, prefieren los mitos a la verdad. Cuando Cristo dijo que Él nos hacía libres por su verdad. Vamos orando. Eso es todo. Levántese rápido para ir a ver la inauguración ya de la final. Ahí sí se mueve. Oremos. Gracias, Señor, porque hemos podido conversar sobre este tema. Hemos podido abrir un poco nuestro entendimiento a realidades, valga los términos, históricas, arqueológicas, bibliológicas, papirológicas, de cultura, y que están dentro de nuestro acercamiento al texto. Pero al mismo tiempo, gracias por la sencillez de nuestra fe. Tú nos has venido a ser libres, libres aún de todos estos mitos y locuras que lo único que han traído es destrucción a nuestra sociedad hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros una iglesia, una familia coherente con tu verdad, con tu vida y con tu forma de hacer las cosas. Bendícenos, Señor, y llévanos con bendición a casa. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Chao, y gracias por su paciencia.